Si estás cansado de la vida, si estás cansado de soñar, sueños que nunca se realizan, abre tus ojos y ve la luz. Rinde todo a Cristo, Él calma la ansiedad del corazón. Rinde todo a Cristo, en Él está la vida y el perdón. Si en tu mente estás confuso, si en tu hogar hay disensión, necesita, Cristo la ofrece en su amor. Rinde todo a Cristo, Él calma la ansiedad del corazón. Rinde todo a Cristo, en Él está la vida y el perdón. Él calma la ansiedad del corazón, en Él está la vida y el perdón. Él calma la ansiedad corazón, si en Él está la vida y el perdón. Primera de Juan, el capítulo 5, verso 4 y 5 nos dice: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Bienvenido a su programa Fe Victoriosa con Ricardo Escobedo. Es un placer, un gozo poder llegar a su casa una vez más, a su hogar o donde quiera que usted está viendo este programa. Quiero saludar y también darle un saludo a todos los prisioneros, esas personas que están en prisión, que nos están escribiendo. Estamos orando por ustedes. Los amamos. Sigan escribiéndonos. Gracias por sus cartas. Estamos orando por ustedes y creyendo que Dios, yo sé que Dios está con ustedes. Están creciendo y madurando ahí donde están. Vamos a continuar en nuestro tema que estamos desarrollando y vamos a estar concluyéndolo hoy. Comprados por precio. Comprados por precio. Vamos una vez más a nuestra escritura fundamental, Primera de Corintios, el capítulo 6 y el versículo 20. Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 20. Y vamos a leer ese capítulo y luego también el capítulo 7, versículo 23 de Primera de Corintios. Dice el apóstol Pablo: porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y espíritu, los cuales son de Dios. El Espíritu Santo está hablando al cuerpo de Cristo, a la iglesia, a todos los que han nacido de nuevo, a todos los que tienen a Cristo Jesús en sus corazones. Pablo dice que nuestro cuerpo y espíritu son de Dios, ya no son nuestros. Los cuales son de Dios. Ahora, en capítulo 7, 1 de Corintios, capítulo 7, versículo 23 dice: por precio fuisteis comprados. Por precio fuisteis comprados. No os hagáis esclavos de los hombres. Ahora, en el último programa de Fe Victoriosa,
estuvimos en la epístola de San Pedro. Vamos ahora a continuar en San Pedro. No terminamos, alcanzamos a leer los versículos completos. Vamos entonces ahora a Primera de Pedro. Primera de Pedro está enseguida del libro de Santiago. Vamos a Primera de Pedro, capítulo 1, y vamos a leer en el versículo 13, donde estábamos nosotros terminando. No alcanzamos, pero quiero que usted siga conmigo, versículo 13 en adelante. Primera de Pedro, dice la palabra de Dios: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, esa es su alma, su mente. Sed sobrios y esperad por completo en la gracia. Esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo se manifieste. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Pablo está diciendo que antes de que nosotros tuviésemos el conocimiento de Cristo Jesús, el conocimiento de la palabra de Dios, el conocimiento de la vida eterna, el conocimiento del amor tan grande que Dios tiene para con nosotros, dice el apóstol Pablo que nosotros estábamos en esos deseos de la carne. Dice, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia. Cuando dice estábamos en nuestra ignorancia, está hablando de la ignorancia que necesitamos, la falta de conocimiento y entendimiento en la verdad, en la palabra de Dios, en la obra redentora de Cristo Jesús. Estábamos ignorantes del precio tan grande que Dios había pagado por nosotros. Estábamos ignorantes de ese sacrificio tan grande. No teníamos conocimiento, pero ahora sí tenemos ese conocimiento. Y la palabra de Dios nos está iluminando más. Y el apóstol Pedro nos está aclarando algo aquí muy importante. En el versículo 15 dice, sino como aquel que nos llamó, aquel que os llamó es santo. Sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Pedro, lo que estaba haciendo Pablo también, hablándole a la iglesia, hablándole al cuerpo de Cristo Jesús, de que un creyente no debe de unir su cuerpo o unirse a una ramera, porque tomando los miembros de Cristo, porque somos miembros del cuerpo de Cristo. Dice el apóstol Pablo, en ninguna manera vamos a unir los miembros de Cristo con una ramera. No, Señor. No debemos, ¿verdad? Luego nos da el consejo en 1 Corintios 6, huid de la fornicación. Debemos huir de la palabra fornicación. Esa palabra fornicación también en el griego es pornografía. Todo acto sexual de una persona con otra persona que no son casados es fornicación. Y Pablo nos dice que debemos huir de la fornicación. Aquí Pedro está hablándole a la iglesia de que así como Dios es santo, nosotros también tenemos que andar en santidad. Y sí podemos hacerlo. Ahorita le voy a decir cómo, porque la palabra de Dios nos habla tan claro. Dice, ¿verdad? Dice, versículo 14, quiero leerlo una vez más. Dice, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo. Aquel que nos llamó, aquel que os llamó. ¿Quién nos llamó? Dios el Padre, el Hijo nos ha llamado, el Espíritu Santo. Dios usó el Espíritu Santo para traernos a Jesucristo. Cristo Jesús mismo dice en el Evangelio de San Juan, capítulo 17, que Dios nos dio a su Hijo. Dice Jesús, eran tuyos, pero tú me los has dado, ¿verdad? Entonces dice Jesús, yo no echo fuera a nadie que el Padre me envía. Entonces aquí vemos de que el que nos llamó es Dios. Dios nos llamó por su Santo Espíritu. Nos llamó usando el Evangelio, usando un predicador, usando un canto, usando un tratado, usando algo que el Señor usó, un sueño, o algo que el Señor usó para llamarte, para que tú vinieses al conocimiento de Jesucristo, que no continuaras en esa ignorancia,
¿verdad? Viviendo en los deseos de la carne. Pero dice, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en vuestra manera de vivir. Debemos de vivir, estar viviendo una vida santa, una vida separada. La palabra santo significa consagrar, separar, apartar para el uso exclusivo de Dios. Es lo que significa la palabra santo. Santo. Dios es santo y Él quiere que nosotros seamos santos, separados del mundo, del pecado, separados de las tinieblas, para el uso exclusivo de Dios, para ser hijos e hijas de Dios, para ser instrumentos de justicia en sus manos, para poder también ser una fuente o un puente que Dios puede usar para traer otras personas a la luz, traer otras personas a la vida eterna. Sigue diciendo aquí el apóstol Pedro por el Espíritu Santo, que así como Él es santo, que Él nos llamó, nosotros también debemos de ser santos en nuestra manera de vivir. El versículo 16 dice, porque escrito está, sed santos. Ahora, esto está escrito, Dios dice, sed santos. Eso se encuentra en Levíticos 11, 44 y 45, donde dice que Dios es santo y Él está pidiendo que su pueblo sea santo, apartado de las otras naciones, apartado de los ídolos, apartado del pecado, apartado de las tinieblas, apartado de todos esos vicios mundanos que destruyen el cuerpo, destruyen la familia. Porque está escrito, sed santos, porque yo soy santo, dice Dios. Yo soy santo. Versículo 17 dice, y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas, Dios no hace excepción de personas, Él juzga a todos según la obra de cada uno. Dice, si os invocáis por Padre, aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Nosotros estamos en este mundo como peregrinos. Estamos en una peregrinación, no pertenecemos a este mundo. Dios nos ha dado y nos ha prometido un mundo mejor. Ahora, no quiero meterme en eso, pero usted y yo estamos aquí como peregrinos. Dice, hay que conducirnos en esta vida en temor todo el tiempo, no a vez en cuando, todo el tiempo de vuestra peregrinación. Y luego dice el versículo 17, escucha bien. Sabiendo que fuisteis rescatados. El tema de este mensaje, de este estudio ha sido comprados por precio. Comprados por precio. Y comprados por precio, la palabra rescatados, la palabra redimido, la palabra salvo es lo mismo. Está hablando de rescatar, está hablando de comprar, comprar con precio. Y dice el apóstol Pedro por el Espíritu Santo, fíjese, dice Pablo por el Espíritu de Dios en 1 Corintios, el capítulo 6, versículo 20, que vosotros fuisteis comprados por precio. Comprados por precio. Entonces dice que nuestros cuerpos ya no son nuestros, ahora son de Dios, nuestro cuerpo y nuestra alma. Debemos de glorificar, dice Pablo, glorificar a Dios en nuestro cuerpo y en nuestro espíritu, porque son de Dios. Ambos son de Dios, nuestra carne, nuestro cuerpo y nuestro espíritu. Pero Él dijo que con precio fuisteis comprados. Dice el capítulo 7, versículo 23, no os hagáis esclavos de los hombres, de hombres. Ahora estamos dándonos cuenta cuál fue ese precio que Dios pagó. ¿Cuál fue el precio tan grande que Dios pagó para comprarte a ti y comprarme a mí? Él no usó oro ni plata. Fíjate lo que dice. Sabiendo que fuisteis rescatados. Esa palabra rescatados es salvados, redimidos, comprados. Es lo mismo. Fuisteis comprados, fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata. Tú y yo
no fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir que recibimos de nuestros padres. No fuimos rescatados, no fuimos comprados, no fuimos redimidos, no fuimos salvos, rescatados, redimidos, comprados con oro o con plata. Aquí el Espíritu Santo bien claro que nos dice por el apóstol Pedro, ¿cuál fue el precio que Dios usó? ¿Cuál fue el precio que Dios dio para comprarnos? Dice el versículo 19, sino con la sangre preciosa de Cristo. Ese es el precio. Con precio fuisteis comprados. ¿Cuál fue el precio? El precio es la preciosa sangre de Cristo, el Hijo de Dios. Dice, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero, sin mancha y sin contaminación. Oh, ese cordero, ese cordero. Vamos ahora a Hechos 26, versículo 18. La sangre de Cristo ha sido rociada en nuestros corazones. Antes de ir a Hechos, el Espíritu Santo me trajo a mi corazón y a mi memoria ese versículo en Pedro. Entonces vamos a leer lo que dice Pedro aquí en su epístola. Capítulo 1, ahí estamos ya en el capítulo 1. Acabamos de leer el versículo 19. Fíjese lo que dice en el capítulo 1, versículo 1 y 2. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos, dice, elegidos según la presencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu. Es el Espíritu que nos santificó, el Espíritu que nos separó del mundo, de las tinieblas, y nos trasladó al reino de su amado Hijo. Estábamos en tinieblas, éramos tinieblas, pero ahora estamos en la luz. Estamos en el reino de luz, en el reino de su Hijo amado. Elegidos según la presencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer, escucha bien, y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Miren, el apóstol Pedro, que era judío, él conocía bien qué es lo que hacían con la sangre en el Antiguo Testamento. Con la sangre de los animales, Moisés le había dicho a Aarón que con esa sangre él tenía que rociar el tabernáculo, rociar el libro de la ley, el libro que, ¿verdad? El Pentateuco, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, ¿verdad? Rociarlo con la sangre de los animales, pero tenía que rociar también a todo el pueblo. Y luego cuando estaba rociándolo con la sangre a todo el pueblo, él estaba declarando y estaba diciendo, esta es la sangre del pacto. Esta es la sangre del pacto. Entonces la sangre de los animales unían al pueblo de Dios en un pacto con Dios por la sangre de los animales. Por eso Cristo Jesús en el Nuevo Testamento, en el nuevo pacto, ahora fíjese, esa sangre santificaba al pueblo, cubría sus pecados, pero la sangre de Cristo no nos cubre los pecados, los limpia por completo. Pedro está viendo por el Espíritu Santo, hablándonos de una revelación de que usted y yo, como creyentes, como hijos de Dios, Dios espiritualmente hablando, pero es algo que Dios puede ver, que la sangre de Jesucristo, su Hijo amado, ha sido rociada en nuestros corazones. ¿Qué significa eso? Eso significa que tú perteneces a Él. Eso significa que ahora tú no eres de las tinieblas, tú no perteneces al diablo. Con esa sangre preciosa, esa sangre tiene poder para liberarte, para protegerte. Esa sangre tiene poder para sanarte también de toda enfermedad. Esa sangre, con esa sangre Dios te compró, con esa sangre Dios te rescató. Ahora, en Hechos, el capítulo 26 y el versículo 18. Hechos, vamos al libro de los Hechos. Hechos, el capítulo 26 y el versículo 18. Hechos 26, versículo 28. 26, 18. Hechos
26, 18. Dice el versículo, vamos a leer un poquito antes. Dice, versículo 16, pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto te he aparecido a ti. Es la visión, el llamamiento, la conversión del apóstol Pablo. Pablo está delante del rey Agripa, dando su testimonio de cómo él tuvo esa experiencia en el camino a Damasco, cuando él estaba terrorizando la iglesia. Yo he dicho en mi congregación, ¿verdad?, que Saulo era el primer terrorista, ¿verdad?, de la iglesia, porque sí persiguió a la iglesia, Saulo, hasta que se encontró con Cristo en el camino a Damasco. Y Cristo Jesús le habló, le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Cayó en el suelo cuando vio una luz más brillante, más fuerte que el sol. Ahí está en este relato, pero no vamos a tomar el tiempo para leerlo, porque esto tomaría mucho tiempo. Pero Pablo está relatando con Agripa, el rey Agripa, y estas son las palabras del apóstol Pablo ahora, que ya había servido al Señor por muchos años y había escrito ya muchas epístolas. Y él dice que Cristo Jesús le dijo, levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas que me apareceré a ti. Cristo Jesús le está diciendo a Pablo que cuando lo encontró al camino de Damasco, él sí va a estar apareciendo más también seguido, más adelante con el apóstol Pablo, y así fue. Cristo Jesús se le manifestó varias veces al apóstol Pablo cuando él estuvo en su ministerio, y Cristo Jesús se le manifestó para darle y hablarle a Pablo concerniente ciertas cosas a la iglesia. Y dice, Cristo Jesús dijo, y de aquellas en que me apareceré a ti. Versículo 17 dice, librándote de tu pueblo y de los gentiles, a quienes ahora te envío, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, y de la potestad de Satanás, del poder, del dominio, del señorío de Satanás, a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. El apóstol Pablo está diciendo que Cristo Jesús le dijo a él de que él había sido escogido para ir y llevar este glorioso mensaje de salvación de Cristo Jesús, de perdón, ¿verdad?, de lo que Cristo había hecho por nosotros, a los gentiles. ¿Qué son los gentiles? Todas las naciones que no son judíos. Los que no vienen de la descendencia de Abraham son gentiles. Son gentiles. Ahora, vemos aquí que eso está incluyéndonos a nosotros, porque nosotros somos gentiles, ¿verdad? Pero fíjese lo que dice. Dice, te he llamado, te he escogido para que le abra los ojos, sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios. Aquí vemos de que Cristo Jesús mismo está diciendo que todas las personas que no han nacido de nuevo, todas las personas que no han aceptado a Cristo Jesús como el Señor y Salvador de sus vidas, de acuerdo a Hechos, el capítulo 26, versículo 18, están bajo el poder de las tinieblas. Sus ojos están cerrados. Están en tinieblas, no están en luz, están en tinieblas. Pero otra cosa también, dice que están bajo el poder, bajo la potestad de Satanás. Pero Dios le dice para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Muy bien, vamos a concluir esto. ¿Cómo es de que Dios puede perdonarte a ti tus pecados? Por la sangre de Jesucristo, por todo lo que Él hizo. Ahora personas piensan que tienen que sacrificarse ellos, tienen que derramar sangre ellos para mostrar a Dios que están en la penitencia, ¿verdad? Que están verdaderamente arrepentidos de su pecado y quieren sacrificarse. Escucha bien, tú no necesitas dañarte a ti mismo, no necesitas derramar una sola gota de sangre, porque la sangre de Cristo Jesús ya fue derramada por ti y para mí. Y esa sangre tiene poder. Dios dio la sangre de su Hijo
y te vio a ti con esa sangre limpiándote, lavándote, porque ese fue el precio que Él pagó por ti. ¡Qué precio tan grande! Oh, tú eres muy valioso para Dios. El mismo precio, el mismo valor que Él tiene en su Hijo, te tiene a ti también, porque ese es el precio que Él pagó por ti. El objeto solamente vale el precio que fue pagado, y el precio que tú y yo fuimos pagados fue en la vida de su Hijo. Delante de Dios, tú y yo valemos la vida de su Hijo. Oh, qué importante es que tú recibas a Jesús para que esa sangre también sea rociada en tu corazón. Haz esta oración conmigo ahí donde estás. Repite estas palabras. Dios, en este día quiero abrir mi corazón a Cristo. Creo con todo mi corazón que Él es tu Hijo. Él murió en la cruz por mis pecados. Al tercer día resucitó de los muertos para darme vida eterna. Y hoy yo lo confieso públicamente como el Señor y Salvador de mi vida. Gracias, Padre, porque hoy he nacido de nuevo. Soy una nueva criatura en Cristo Jesús. Bienvenido a la familia de Dios. Y hasta la próxima vez se despide de ustedes, Pastor Ricardo Escuelo. Bendecidos.